Hola, soy Rodrigo Palacios. Estas lecturas corresponden a la sesión número 4. El primer texto es del Catecismo de la Iglesia y se titula La revelación de Dios. Las tres ideas principales del texto son que mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. La segunda es que Dios en su sabiduría dispuso revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Y por último, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Ahora bien, un resumen del texto es el siguiente. Si bien el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras mediante la razón natural, existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Este es el de la revelación divina. Esto es que, por una decisión completamente libre, Dios se revela y se da al hombre, revelando su misterio. Aquí, este designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Esto comporta una pedagogía divina particular. Esto es, que Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Ahora bien, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable de Dios. En él Dios lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta, y lo que antes hablaba por medio de profetas, ahora lo habla mediante su Hijo. Aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada, por lo que corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús. Por lo tanto, es preciso que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Entonces Cristo, en quien alcanza su plenitud toda revelación de Dios, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. Esto es lo que se conoce como la transmisión del Evangelio, la cual se hizo de dos maneras: oralmente, con la predicación y ejemplo de los apóstoles, y por escrito. Esto es, que los apóstoles pusieron por escrito el mensaje de la salvación. Los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos para conservar siempre vivo y entero al Evangelio de la Iglesia. Se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva es conocida como la tradición, pues es distinta a la Sagrada Escritura, aunque estrechamente se encuentre ligada a ella. La comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo mediante su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Es por el Espíritu Santo por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia. Antes, la primera generación de cristianos aún no tenía un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento atestigua el proceso de la tradición viva. El depósito de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Mediante la fracción del pan y las oraciones, todo el santo pueblo persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Al recordar la palabra de Cristo en sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, los fieles reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, cuando propone verdades contenidas en la revelación divina o cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Así nos podemos dar cuenta que existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas, pues los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Por lo tanto, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. De este texto podemos concluir que la Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. El segundo texto es el de el Evangelio de San Marcos y se titula Capítulo 2. Las tres ideas principales del texto son que Jesús tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Posteriormente,
que dice que los enfermos son los que necesitan médicos y que no ha venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y por último, que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Un resumen del texto es el siguiente. Al volver Jesús a Cafarnaún, acudieron tantos que no quedaba ni sitio en la puerta. Un grupo de personas le llevaron a un paralítico e hicieron de todo para que Jesús lo pudiera ver. Él se percató de la fe que tenían y le dice al paralítico que sus pecados le son perdonados. Sin embargo, unos escribas lo acusaron de blasfemo, pues sostenían que el único capaz de perdonar pecados es un Dios. Ante esto, Jesús decide que para probarles que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, decide decirle al paralítico: levántate, coge tu silla y vete a tu casa. Ante esto, él se levantó, agarró su silla y se fue. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios. Después, cuando Jesús y sus discípulos comían con Levi de Alfeo, en su casa con muchos publicanos y pecadores, unos escribas fariseos le cuestionaron por qué come con ellos. Al oír esto, Jesús les dijo que los enfermos son los que necesitan médicos, y que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por último, un sábado atravesaban el sembrado y sus discípulos iban arrancando espigas. Todos los fariseos le preguntaron por qué pueden hacer en sábado lo que no está permitido, a lo que él responde: que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Esto es todo. Muchas gracias y hasta luego.